Muy bienvenidos a su canal Salud Sustentable. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre el tema aprendiendo a vivir una pérdida o duelo. Quiero aclarar que esto puede ser también una plática entre nosotros para poder discernir, buscar elementos que nos ayuden a encontrar la paz en medio del duelo. No solamente información, sino algo que nos hable de la vida y que nos lleve a la esperanza. Ya hemos tenido estas dos charlas anteriores, bastante buenas en el nivel de la terapia, de la psicología, con Rocío Quintero y Mónica Gil Castellanos, que nos han hablado perfectamente sobre el duelo y la pérdida. El día de hoy, su servidor Juan José Leal, quiero hablar ahora en el aspecto espiritual del duelo. El duelo no es solamente una parte sobre la muerte, sino toda pérdida que nos duele es ya una experiencia de duelo. Aún no solamente con los seres humanos, incluso también con los animalitos que ya llegan a ser parte de nuestra propia vida. Bueno, cada día podemos tener experiencias pequeñas de pérdidas o duelos. En este caso, muy en concreto, hablaremos del duelo, la pérdida de un ser querido. Vamos pensando en la realidad de la muerte. Alguien decía que lo más seguro que tenemos los seres humanos es la muerte. Bueno, déjenles cuento una historia. Estando en África, en República Central, recuerdo que iban llevando el cortejo funerario, iban llevando a un joven a darle sepultura, pues entre llantos, cantos. De repente el pastor protestante de la comunidad detiene a las personas y junto con el grupo de personas que él llevaba de su iglesia, le dicen a la persona: ¿sabes qué? Yo voy a resucitar a tu hijo. Y empiezan a hacer oración entre gritos y cánticos, la oración fuerte de aquel pastor protestante que en medio de la fe trata de revivir al muerto. Y no me lo van a creer, esto parece como de mentiras, no me lo van a creer, pero ¿qué creen que pasó? Estaba haciendo el pastor oración tan profundamente, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, se detuvo aquel sepelio y el pastor protestante haciendo su oración junto con todas las personas que venían de su iglesia y todas las personas parientes de aquel joven. Pues no me lo van a creer. ¿Qué creen que pasó? Muy bien, no pasó nada. No pasó absolutamente nada, a no ser ahondar más el dolor en la llaga de las personas por la muerte de este joven. No pasó nada. Lo que quiero decir con esto es que hemos hecho tantos intentos a nivel espiritual o científico para escapar de la muerte, pero parece que no podemos. Parece que resulta imposible. La muerte es una realidad presente en todos nosotros y que llegará aunque no queremos verlo o reconocerlo. Estemos preparados o no, llegará un momento. Por eso es que estas charlas nos invitan a poder disponer el corazón cuando nosotros tengamos que dejar este mundo o cuando alguna persona que amamos lo ha dejado y esto se queda como un dardo en el corazón. Hemos de decir también que podemos cambiar desde la perspectiva espiritual el concepto de esto que les decía al principio. Lo más seguro que tenemos los seres humanos es la muerte, como se dice comúnmente. Pero yo les propongo otra frase, mejor todavía. Lo más seguro que tenemos en esta vida es el amor de Dios. Si nos confiamos en el amor de Dios, entonces este amor es un amor pleno. Cuando nosotros le decimos a una persona te amo, le decimos no quiero que mueras.
Y cuando yo se lo digo a una persona, o cuando el novio se lo dice a su novia, o cuando el padre y la madre se lo dice a sus hijos, es un gran deseo, muy bien. Pero cuando Dios te lo dice, yo te amo y quiero que vivas, este deseo de Dios se convierte en una respuesta de eternidad, un llamado a la eternidad. Por eso hemos de reconocer que Dios ha puesto en nosotros una semilla de vida eterna. Este mundo no es suficiente para los hijos de Dios. Este mundo no es suficiente para el ser humano, porque Dios ha puesto en él algo grande, algo que supera este tiempo y este espacio, algo que supera esta vida, o que, mejor dicho, da plenitud a esta vida. ¿Cómo acompañar a las personas en duelo? Lo hemos visto bastante bien en las charlas anteriores sobre este tema. Ya nos han hablado de los pasos del duelo, las etapas del duelo. Es importante poder acompañar en el duelo y saber en qué etapa la persona puede estar, en qué etapa puedo encontrarme yo, para poder ubicar verdaderamente qué es lo que me conviene hacer en cada momento. A veces de buenas a primeras, con nuestros famosos dichos masculinos, es que los hombres no lloran. ¿Y por qué no hemos de llorar? Todo ser humano puede expresar el dolor sin ninguna dificultad. Y es lo que nos han insistido las psicólogas, no reprimir este dolor, estas emociones, estos pensamientos, sino darles el cauce correcto. Pues la Iglesia tiene una respuesta desde hace siglos. Es la Iglesia quien a través de los funerales da el acompañamiento a las personas en este duelo. Habrá mucho por hacer, porque el duelo se va viviendo también según la perspectiva de cada sociedad, desde la vida cristiana o la vida en otras concepciones religiosas, incluso en otras regiones del mundo, pero todos experimentamos precisamente el duelo. Hemos de reconocer que el sufrimiento y la muerte nos provoca un cuestionamiento de lo más profundo. ¿Por qué? ¿Por qué muero? ¿Por qué mueren las personas que amamos? ¿Dónde está Dios mientras sucede todo esto? ¿Dónde está? ¿Cuál es el sentido del propio sufrimiento? ¿Cuál es el sentido de nuestras pérdidas? ¿Dónde están las personas que han fallecido? Y esto provoca en ocasiones un escándalo profundo en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, para poder acompañar a las personas en estos procesos, primero es necesario saber escucharlos. Y saber escuchar es ya intentar comprender a la persona en este sufrimiento con todo respeto y sin juzgar. No tener miedo al silencio. Esto es importante, porque en ocasiones creemos que es necesario dar grandes discursos sobre la muerte o la vida o la resurrección, pero a veces la presencia, el silencio puede ayudar todavía más. Incluso piensen ustedes cuando una persona tiene que explicar el motivo de la muerte de un ser querido, y cada vez que llega una persona a expresar las condolencias, tiene que volverlo a repetir una y otra vez. En ocasiones el silencio, una palabra muy acertada de cariño, estar allí presente, ayuda mucho más a las personas para superar el duelo. Habrá con quienes la persona quiera abrirse, y entonces está en la disposición, porque aún estas cosas pueden abrir más los lazos entre las personas, los familiares o los amigos, cuando una persona te expresa su sentir acerca del duelo que está viviendo. Lo más importante es no huir frente a estas cosas, estar presente. Otra de las cosas que podemos hacer es acompañar en los rituales humanos que tenemos. Recuerden ustedes que ante el dolor de la muerte hay cosas que se tienen que hacer.
Y entonces en ocasiones nos tocará estar desde el mismo momento de la muerte. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolvemos estas cosas tan prácticas? Recuerdo en una ocasión que llego y la persona acababa de fallecer, y desde tener la cabeza para poder orientar a las personas en la calma, poder notificar a los familiares, poder llamar al médico. Recuerdo que en aquella ocasión había que bajar a la persona difunta de un piso a otro, especialmente pues en los pueblos donde esto se realiza por las mismas personas. Entonces, todo esto es podernos acomedir para que la persona pueda ir asimilando no solamente lo que ha pasado, porque esto lo asimilará después, sino qué es lo que tengo que hacer. Y esta compañía, este acompañamiento, esta dote de servicio puede ayudar a que la persona se sienta más tranquila y pueda asumir este duelo con una cierta paz. Estos ritos humanos se expresan en todas las culturas. Recuerden ustedes aquella costumbre que se tenía de poner monedas en los ojos, y era para poder pagar a Caronte, que iba a transportar el alma de la persona hacia su destino. Bueno, nosotros no ponemos monedas en los ojos, pero todo funeral también requiere una ayuda económica, y a veces nuestras palabras serán importantes, pero también la ayuda material para los dolientes a veces también es conveniente y muy necesaria. Es necesario también dejarnos acompañar a través de la liturgia, los ritos en la iglesia. Cada iglesia, cada religión tiene sus propios rituales. A veces serán flores, a veces será la manera de sepultar. Recuerdo en mi experiencia en África, era un ataúd similar al que nosotros tenemos, pero no tenía tapa y se llenaba de flores la parte del difunto y se sepultaba en medio de cantos de alegría. Era una manera de expresar que los sufrimientos de esta vida habían terminado y que ahora Dios le concedía el descanso a la persona. Y era un motivo de tremenda alegría. Claro, había llantos, había dolor, sin embargo, era una manera de expresar el sentimiento de la muerte. Los ritos en la iglesia, especialmente en la iglesia cristiana, católica, dan un sentido concreto a las cosas, porque nosotros creemos que sí hay algo después de la muerte, y esto le da un sentido totalmente distinto. Vamos pensando en la teología pastoral de los funerales, la teología pastoral de la muerte, porque es el contenido donde la iglesia da fuerza a los dolientes. Quiero compartir con ustedes el Salmo 22, aquel que nuestro Señor Jesucristo en la cruz reza al Padre. Nos hemos escandalizado tanto tiempo con este salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y pudiera ser la expresión de aquella persona que experimenta el dolor de la muerte, o también el duelo y el sufrimiento. Sin embargo, si repasamos el Salmo, no es otra cosa que una nota de esperanza, alguien que se pone en las manos de Dios. No lo recito completo, solo voy a recitar algunas partes. El Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche, sin ahorrar palabras. Y el Salmo va expresando el dolor del sufrimiento y de la muerte. Incluso llega a decir: yo en cambio soy gusano, no hombre. Soy afrenta del pueblo, asco del pueblo. Todos cuantos me ven se mofan, tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Y podemos en esto poder entender el desgarramiento de la muerte,
el miedo a la muerte que nos hace experimentarnos en la soledad incluso de Dios. Sin embargo, el Salmo va caminando en la confianza a Dios, va tocando lo más profundo del alma. Sin embargo, el Señor es la respuesta. Tú inspiras mi alabanza en plena asamblea, cumpliré mis votos ante tus fieles. Los pobres comerán, hartos quedarán, los que buscan a Yahvé lo alabarán. Viva por siempre vuestro corazón. Se acordarán, volverán a Yahvé, todos los confines de la tierra se postrarán en su presencia, todas las familias de los pueblos. Porque de Yahvé es el reino, es quien gobierna los pueblos. Ante él se postrarán los que duermen en la tierra, ante él se humillarán los que bajan al polvo. Vean qué hermoso es este salmo. Jesucristo en medio de la cruz expresaba el dolor de su muerte y de su sufrimiento, pero no sin esperanza. Parte de esta teología pastoral de los funerales es también la conciencia de que después de esta vida, cuando podamos abrir las puertas de la muerte, ciertamente Dios estará allí. Habrá un llamado hacia la eternidad. Nosotros nos asustamos bastante con el libro del Apocalipsis, este libro que nos habla de tantas cosas. Pensamos que es un libro de terror. Hemos relacionado la palabra apocalíptica con el fin del mundo y con el terror, pero no es otra cosa más que la expresión de esperanza, de un Dios que al final, después de todo, después de que hayan pasado todo lo terrible del mundo, el Señor es nuestra esperanza. Y quiero hacer una pequeña lectura del libro del Apocalipsis en el capítulo 7. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestarán ni el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿De quién habla este Cordero? Es precisamente el Cordero inmolado por nosotros, Cristo Jesús. Es Él el Cordero, el que sacrificándose nos consigue la libertad de la vida eterna. Y solo para concluir con este aspecto de la teología pastoral de los funerales, ya en el último capítulo de la Biblia, el último libro de la Biblia, en la última página de la Biblia, encontramos este texto que, en mi modo de pensar, es uno de los más hermosos que podemos encontrar. Es el capítulo 22, en el verso 4. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Noche no habrá, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Al final, después de todo, ¿en qué radica la palabra que tiene la Iglesia para acompañar a los dolientes en su duelo? Es la esperanza cristiana. Estos que han lavado sus vestiduras son personas que se han equivocado, como tú y como yo, pero son aquellos que ponen su vida en las manos de Dios para que Dios, perdonando sus pecados, y esto quiere decir lavar las vestiduras en la sangre del Cordero, entonces podamos estar de pie con la túnica blanca. Y no me refiero a esta túnica de los sacerdotes, me refiero a una túnica mejor,
aquella alma que ha sido redimida por el amor de Dios. De esto hablamos en los funerales. Esta es la esperanza y el mensaje de la iglesia. Este es el mensaje que quiero compartirles a ustedes. No está perdido con la muerte. La vida es ganada por el amor de Dios, porque el Cordero ha sido inmolado. Y por eso dice bellamente en este pasaje que leí, en Apocalipsis 22, verán el rostro del Señor. Y ver a Dios es experimentar el amor en plenitud, el conocimiento en plenitud, la vida en plenitud. Y tendrán su nombre en la frente. Es decir, Dios estará con ustedes, con nosotros. Y no habrá más noche. Es decir, todo sufrimiento y toda muerte ya no existirán, porque Dios alumbrará sobre ellos y reinarán, es decir, vivirán por los siglos de los siglos. Este es el mensaje cristiano de los funerales. Por eso, celebrar los funerales es acompañar a las personas. A veces, y en esto tenemos que reconocer que mucho hace falta en la iglesia poder adaptar estos funerales a la vida de las personas, al dolor de las personas, para celebrar lo que ellos quieren expresar, para celebrar lo que ellos necesitan saber, una nota de esperanza. Celebrar los funerales es celebrar la muerte de Cristo y su resurrección, es celebrar la esperanza de que nuestros hermanos que han fallecido están vivos por la resurrección de Cristo. Hay en los funerales algunos signos que nos hablan de esta resurrección y de esta vida, como es el cirio pascual, ese cirio que ha sido consagrado en la noche de la resurrección. Es una vigilia hermosísima donde los templos están apagados, no hay ninguna luz, y el cirio encendido rompe las tinieblas. Y cuando el cirio entra al templo, es una catequesis visual hermosísima. Es esta luz que rompe las tinieblas de la muerte y que nos da la luz. Y por eso el cirio pascual está siempre encendido. También un cirio en casa puede ayudar bastante cuando hacemos oración por nuestros fieles difuntos. Otros signos es el agua que se pone sobre el ataúd de nuestros hermanos, recordando aquel bautismo que nos hizo hijos de Dios, porque Dios no deja perder a sus hijos. Así como el pastor busca a la oveja que se ha extraviado, así como el padre recibe con un abrazo al hijo que llega de fuera, así también Dios recibe a nuestros hermanos. Y por eso el agua nos recuerda el ser hijos de Dios en este inicial bautismo de eternidad. También es importante recordar que hay lugares de los funerales. Uno de los lugares será precisamente el lugar de la muerte, que es importante poder llamar al sacerdote que puede estar allí en el lugar de la muerte, si es previo a la muerte, con el sacramento de la unción, que fortalece al enfermo, pero también da esperanza a los familiares. En el lugar de la muerte, también la bendición, el rezo, ahí en el mismo lugar, en el mismo momento de la muerte, para que ya desde ahí encuentre el sentido de esperanza. Otro lugar es precisamente ya el reposo, o lo que llamamos la vigilia o la velación. Entonces acostumbramos dar las condolencias. Tengamos cuidado para no caer en lo que alguna persona le sucedió llegando al funeral. En vez de dar las condolencias, le dijo muchos días de estos. Bueno, pues hay que evitar esos errores en ese lugar, pero es importante que el lugar de la velación, a veces es de noche, otras ocasiones de día, sí puede ser un momento en el cual podamos no atiborrar a los dolientes con muchas palabras o pidiendo, como ya he dicho, muchas explicaciones sobre la muerte. El ayudar con cantos y oraciones ayuda a que a las personas puedan sentirse no solamente en la esperanza cristiana, sino también la cercanía de los familiares y amigos. Un momento de silencio, una oración. En algunas ocasiones se puede organizar, si lo permite el momento, poder expresar algunos buenos recuerdos de la persona que ha fallecido. Y esto ayuda
a que puedan expresar cosas bonitas de los del difunto frente a los familiares. Y esto ayuda no a centrarse en el dolor de la muerte, sino en los recuerdos hermosos de la vida. Tenemos el lugar de la iglesia, que es importante que se puedan celebrar los funerales. Es la ocasión para poner en las manos de Dios a nuestros fieles difuntos. Las personas que no tienen los ritos de la Iglesia Católica tendrán otros ritos religiosos o espirituales que también son importantes dotar a nuestros hermanos. Recordemos que todos tenemos derecho a esta ayuda espiritual. Entonces no le negamos a nadie la ayuda espiritual, sea cristiana o sea de otras religiones. Es una manera de expresar el dolor y de encontrar esperanza. En lugar de la sepultura, en la actualidad podemos tener varias opciones, dos de ellas más importantes: el entierro o la cremación. Entonces hemos de decir que la iglesia prefiere el entierro. La cremación es de alguna manera una opción que la iglesia ha aceptado, pero de ninguna manera pueda ser posible, según la recomendación de algunos psicólogos y también de parte de la iglesia, que estas cenizas puedan dividirse o distribuirse. Tampoco estamos de acuerdo con algunos psicólogos el que las cenizas puedan regarse, tirarse en el mar o en algún lugar. Esto puede ser también un signo de un asesinato post-mortem. Es decir, no solamente te pierdo en este momento, sino me deshago de ti. No quiero estar contigo en el futuro. No hay un lugar donde la persona pueda volver a mirar a su ser querido, estar con él, sea pues en la sepultura, en el cementerio, o sea en la cripta. Bueno, pues hay un lugar donde te puedo hablar, te puedo contar mis cosas, puedo volver a ti y tratar de cerrar aquellos puntos que no han cerrado todavía. Hay algunas situaciones particulares que nos dejan con un poquito de necesidad de resolver ciertas cosas. Ya Mónica Gil Castellano nos hablaba la vez pasada de la culpa. Muchas personas experimentan la culpa al despedir al ser querido. En ocasiones será por algo que no se dijo, por algo que faltó hacer. Cuando la persona encuentra estos pleitos y se separan y de alguna manera queda algo ahí en el corazón, o cuando una persona está cuidando a su enfermo durante mucho tiempo, experimentan esta culpa, ese dolor, porque no hice de esta manera, porque a lo mejor no dije. Y para esto es la iglesia que tiene una respuesta fabulosa: la confesión. Y en la confesión, hablar con un sacerdote es expresar delante de Dios lo que hay en el corazón. Si algo pensamos que hicimos mal, si algo pensamos que debimos hacer, no cargues con el sentimiento de culpa. Nunca cargues con el sentimiento de culpa. Pero ¿sabes qué? La iglesia tiene una solución. Dios te perdona porque te ama. El sentimiento de culpa lo puedes sacar de tu corazón si humildemente pides perdón a Dios. En muchas ocasiones las personas que acompañan a su enfermo y que experimentan este sentimiento de culpa son inocentes, totalmente inocentes. Y por eso hay que ayudarles a las personas a encontrar la paz, que han hecho lo necesario, que a pesar de que se hubieran enfadado en algún momento, pueden recuperar la paz, porque en ese momento hicieron lo que creían que era correcto. El cansancio, los enojos, ni siquiera son pecados, son parte de la vida de una persona que cuida a otra. Pero hay que orientarlos, porque Dios es la respuesta y la salud para desechar este sentimiento de culpa. Entre más pronto lo hagamos, será todavía mejor. Estas situaciones particulares que nos dejan este sentimiento de culpa pueden ser el suicidio, la muerte de un bebé antes de nacer, o funerales donde no tenemos el cuerpo. No hay nada que sepultar, pues tanto que se ha vivido la violencia en nuestro país, que tantas personas quedan con un duelo atravesado. Bueno, pues es importante poder ir a Dios. Yo te aseguro que
en Dios vas a encontrar la verdadera paz, en Dios vas a encontrar la respuesta. Pues nosotros en la iglesia tenemos aquella oración hermosísima: dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la eterna luz, que descansen en paz. Esta oración resume no solamente el descanso de todas las fatigas de este mundo, sino también la luz como signo de amor, la luz como signo de vida eterna, la luz como signo de la resurrección de Cristo por nosotros. Pues si estás viviendo un duelo en este momento, si no puedes superar este duelo, el duelo es totalmente normal. Vive las etapas del duelo, aunque no sepas cómo se llaman, no pasa nada. El duelo es sumamente normal. Vívelo, exprésalo, trata de acercarte a alguien, a un psicólogo, a un sacerdote, que te puedan atender y escuchar, pero sobre todo, acércate a Dios. Dios te pondrá la persona y la circunstancia que necesitas, porque tu Padre no te abandona, tu Padre nunca te abandona. Pues podemos estar al pendiente a través de las preguntas que quieran hacer en este canal de Salud Sustentable. Esta es solo una opinión, una plática que podamos tener como hermanos acerca de este duelo. Cristo es la resurrección. Él mismo lo ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. Pues te agradezco que tengas la paciencia de compartir estos momentos con nosotros en este canal de Salud Sustentable. Si te ha gustado, compártelo con otros, especialmente con aquellos que viven este duelo, y pues dale clic a la campanita para que, si te has suscrito a este canal, puedas recibir la notificación cuando se publica un nuevo video. Te agradezco mucho y que Dios te bendiga. Les comparto con gusto la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca para siempre.